Me gustaría que pudiéramos leer otra vez este pasaje. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee varias veces un versículo, como que más se va aclarando y vienen más ideas. A mí me llamó la atención, entre otras cosas, de esta porción, que esto que dice Jesús se lo dice solo a sus discípulos. Podría haberlo dicho a la multitud, a mucha gente. Versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, y me gustaría que insistir en eso, ¿no? Subrayara eso. Le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y quisiera mencionar sobre algunos tipos de discípulos, porque si bien es cierto, ya estamos haciendo la diferencia entre un discípulo, un miembro, o un adherente, o un simpatizante, o un creyente. Estamos enfatizando que la estrategia del reino es discípulos. Y discípulos toma tiempo, discípulos tiene un trabajo que hacer intencionalmente el mentor, el maestro, el discipulador. Pero esta oración no es para cualquier discípulo. Hay discípulos inmaduros que nunca llegan a este nivel de oración. Para que un discípulo pueda llegar a lo que Jesús está pidiendo, cuál es la medida que está pidiendo, tiene que ser un discípulo maduro. Los discípulos inmaduros siempre están pensando en sí mismos. Siempre están pensando en sus necesidades. Están pensando en sus problemas. Y muchas veces en nuestras congregaciones tenemos gente, o formamos gente, o culturizamos gente hacia sus propios problemas. Y pareciera que las congregaciones enfatizan más los problemas que las soluciones. Y muchas veces, más que hablar de un Dios que hace milagros, que tiene poder, que tiene autoridad, estamos hablando de que los problemas son muy grandes, las necesidades, las situaciones difíciles, y eso crea también en muchos discípulos dependientes inmaduros. Por eso difícilmente un discípulo que no sea maduro va a llegar a este nivel de oración, es decir, rogar para que el Señor envíe obreros. Porque no puede ser cualquier discípulo, tiene que estar involucrado para que él pueda pedir que vengan más a este trabajo. Si él no está involucrado, entonces él no lo va a hacer. Porque no lo entiende, porque no lo comprende, porque no lo asimila, porque no lo ha visto. Y para eso nos gustaría mostrarles en Lucas, en el capítulo 6, Lucas capítulo 6, dice el versículo 12 y 13: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A los cuales también llamó apóstoles. Diga conmigo, antes de ser apóstol, hay que pasar por ser discípulo. Y grábese eso, porque hoy día tenemos una ensalada de apóstoles y se levantan de todas partes. ¿Qué es lo que usted? Apóstol, apóstol, apóstol. Ahora hay arcángel. ¿Qué es lo que usted? Arcángel. Se levantan títulos como una necesidad de mostrar a la gente que tienen autoridad. Y yo quiero decirles algo: autoridad espiritual nunca se impone, nunca se dice. La autoridad se manifiesta. O sea, no tienes que decir: yo tengo este grado para que me respetes, o yo tengo esta jerarquía, o esta autoridad para que tú te sometas a mí. O sea, no tienes que poner tus cargos. De hecho, en el cuerpo de Cristo y en el reino de Dios no funcionamos por cargos,
Son habilidades funcionales, donde algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Cada uno en su habilidad, cada uno en su capacidad, cada uno en la gracia que Dios le dio. Pero bien claramente dice aquí que para llegar a ser apóstol hay que ser primero discípulo. Y hay algunos que han llegado a ser apóstoles sin haber sido nunca discípulos. Entonces me gustaría preguntar a todos los apóstoles, ¿y alguna vez fuiste discípulo? O sea, todo el mundo quiere llegar arriba, todo el mundo quiere la cima, todo el mundo quiere estar mandando, gobernando. Pero vuelvo a decir lo mismo, para llegar a ser apóstol hay que ser discípulo. ¿Y sabe de qué nos habla eso? De un proceso que tenemos que vivir cada uno de nosotros, algunos más largos, otros más cortos. Algunos se demoran más, otros menos. Hay un versículo que me estaba dando vuelta y lo quería leer porque también habla un poquito de esto en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Yo creo que lo va a encontrar primero Sergio. Ahí está. 3:7, miren lo que dice. Estas siempre que, dígalo fuerte, ¿qué están? Aprendiendo. ¿Y qué sigue? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente en nuestros ministerios que siempre está aprendiendo, siempre quiere algo nuevo, siempre quiere entender. Y yo hablaba ahí en la mesa con Juan Carlos y decía, el evangelio no es lo que sabes, es lo que vives, lo que haces, lo que experimentas. Eso es evangelio. Evangelio no es conocimiento intelectual, es lo que manifiestas con tus hechos. Y la Biblia se nos dejó a nosotros no para tener como un concepto de la Biblia, voy a tener un concepto, una idea de la Biblia. La Biblia no se dejó para eso. ¿Sabe para qué? Es para obedecerla o no obedecerla. Si la obedeces, estamos en bendición. Si no la obedecemos, estamos en... Y se acabó. Pero no es una cuestión de saber más. Entonces hay gente que siempre está aprendiendo. Y como dije, para ser apóstol, primero hay que ser discípulo. Y aquí me interesa lo que hace Jesús en Lucas. Volvemos a Lucas. Y hay dos verbos que yo quiero que usted subraye en su Biblia. En el versículo 13 dice que Él los llamó, pero que luego los escogió. Primero los llamó y luego los escogió. Algunos tienen la idea, a veces por leer rápido, de no entender lo que hizo Jesús. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús hasta Lucas capítulo 6? Por ejemplo. ¿Cuántos tenía? ¿12? 40, 50. O sea, lo que sí le puedo decir, no sabemos cuántos, pero había más de 12. En Lucas 6 había más de 12 discípulos. Él llama a esos discípulos en una ocasión, vamos a suponer que eran 100. Llama a estos discípulos que ya eran seleccionados y de esos seleccionados Él hace una segunda selección y saca a estos 12 que usted ya conoce. Ahora, aquí hay algo que yo quiero que usted atienda. Primero somos llamados y luego ¿qué somos? Escogidos. Hay discípulos que se quedan en el nivel de llamado, pero que nunca pasan al nivel de escogido. Lo explico de otra forma, para que se entienda. En realidad, no hay un solo llamamiento. Por muchos años lo dijimos, lo enseñamos, lo aprendimos. Dios me llamó al ministerio. O Dios me llamó a esta tarea específica, que es posterior a la salvación. En realidad, en la vida completa de un discípulo hay dos llamados. El primero es un llamado de conversión y el segundo es un llamado de propósito. Es decir, para llegar a ser un discípulo escogido, primero tenemos que ser llamados. Es decir, primero somos salvados
Y una vez que somos salvados y estamos en el reino, tenemos que pasar al siguiente nivel, que es escogidos. ¿Pero escogidos para qué? Para ser apóstoles. ¿Y qué encierra la palabra apóstoles? Encierra una función, encierra una tarea, encierra una obra que debe desarrollar cada discípulo de Jesucristo. Es decir, en otras palabras, nunca Jesús nos llamó solo para ser salvos. Salvación es un nivel. Propósito es el siguiente nivel. La salvación es el primer peldaño, pero es propósito lo que vas a desarrollar en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi zona de habilidad? ¿Cuáles son mis capacidades que naturalmente desarrollo, que no me cuesta hacer? Algunos estarán por la enseñanza, otros estarán por la profecía, otros estarán por la exhortación, otros estarán por milagros, otros por sanidades, etc. Hay un sinfín y hay una gama de opciones que podemos optar según la gracia que Dios nos ha dado. Pero fíjese que en Efesios, capítulo 4, versículo 11, nos habla de un tercer nivel. Y dice, y Él mismo, dígalo conmigo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sabe cuántos niveles tenemos ahí? 3. Llamado, escogido, constituido. ¿En qué nivel estás? Esa es la tarea de un líder. Esa es la tarea de un pastor. No solo tener llamados. ¿Sabe qué dice un versículo? Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sabe a qué se refiere eso? Muchos son llamados al reino, pero no son escogidos. ¿Para qué? Para cumplir su tarea. Porque es más cómodo quedarme sentado como otros trabajan, como otros desarrollan, como otros se cansan, y yo miro. Es más fácil mirar que trabajar, es más fácil observar que hacer las cosas. ¿Me entienden o no? Cuando Jesús de esta multitud, o vamos a decir 100 discípulos, los llama a los 100 y comienza a decir, ven tú, ven tú, ven tú, y empieza a escoger, y escoge a 12, los escoge para una tarea específica. ¿Saben lo que yo entiendo de este pasaje? Que Jesús fue muy estratégico en su ministerio. Y creo que allí es donde nosotros tenemos que replantearnos como líderes de congregaciones, como líderes de grupos, ¿qué estamos haciendo con nuestra gente? Hemos invertido mucho tiempo, me parece a mí, con la multitud y hemos invertido muy poco tiempo con los mandos medios. Cuando es al revés lo que hace Jesús. Jesús pasa e invierte más tiempo con estos mandos que con ¿quiénes? Que con la multitud. Mire, haga una reflexión conmigo. Cuando Jesús está con la multitud y no tienen que comer, y multiplica los panes y los peces, ¿cómo comparte o cómo imparte el pan Jesús? Con los discípulos. ¿Ah? A través A través de de los apóstoles. los discípulos. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hizo Jesús? Háganse una filita, muchachitos. Haga una filita porque yo a todos les voy a dar aquí pan y pescado. ¿Lo podría haber hecho o no? Pero ¿sabe cómo se llama eso? Liderazgo, mentalidad de equipo. O sea, hacer partícipe a otros en el trabajo que tú estás haciendo. Amén. Si eso es liderazgo, ayudar a tu gente a que descubra su vocación, que pueda llegar a ese punto donde lo que está haciendo y lo que está realizando, primero, lo disfruta y segundo, es productivo. ¿Me explico o no? O sea, tenemos mucha gente en nuestros ministerios que ni disfrutan lo que están haciendo, ni son productivos. ¿Me explico o no? ¿Se está entendiendo? O sea, necesitamos entonces replantearnos en qué nivel están nuestros discípulos. ¿Llamados, escogidos o constituidos? ¿En cuál nivel? Cuando están constituidos es porque ya saben claramente y tienen muy clara la definición de su llamado, de su ministerio y de la obra
que tienen que realizar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso cuando Jesús dice a los discípulos, rogad al Señor de la mies, no le está diciendo a discípulos inmaduros, a discípulos chicos, a discípulos niños, porque los discípulos chicos y niños siempre están pensando en mi necesidad, en mi problema. Siempre oran por su trabajo, oran por su perrito, por su gatito, por su casita. Siempre están orando por ellos. Pero es el discípulo maduro el que está orando para que Dios pueda traer más obreros a su mies, a su cosecha. Y dicho sea de paso, nosotros hoy día como iglesia estamos para cosechar lo que ya está listo. Ya está listo. Es más, los discípulos o próximos discípulos que Jesús nos va a traer ya están listos. Ya están en algún lugar de esta ciudad, en algún lugar de tu vecindario, quizás al lado de tu casa. Ya está listo. A lo mejor el que menos piensas, ese ya está. Pero ¿cómo este se va a convertir? Imposible que se convierta. Quiero decirte algo. El Señor al cual servimos es el Dios de lo imposible. O sea, que un Saulo se convierta en Pablo. Oye, tú dices, pero ¿cómo podía ser de perseguidor a perseguido? ¿Cómo puede ser? Eso solamente ¿quién lo hace? Jesucristo. ¿Se entiende la idea? Amén. Ahora, quiero que vaya conmigo y podamos ver, porque estamos hablando de lo que es predicar el mensaje del reino. ¿Y qué es predicar el mensaje del reino? Y aquí yo quisiera reflexionar un poquito también con ustedes. Hay dos características que vamos a leer en todo el libro de los Hechos y en los Evangelios de Jesucristo, que es proclamación y sanidad o milagros. Eso está en todos los mensajes de los discípulos y de Jesucristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Evidencias. Predicamos con evidencias. Predicamos con milagros. Predicamos con sanidades. Predicamos con resultados. Predicamos con manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora, creo que hay algo que tenemos que replantearnos, Reinaldo. Tenemos un buen mensaje, tenemos una buena enseñanza, pero no estamos sanando a la gente. Es más, no se están sanando. ¿Me equivoco o no? Le quiero compartir, porque lo estaba viendo y me impactó. La congregación más grande del mundo es la congregación del pastor David Cho, en Corea. Dicen que ya supera el 1.200.000 más o menos de miembros. Ustedes saben que el promedio de miembros o discípulos de esa congregación ora entre 3 a 5 horas diarias. Promedio, 3 a 5 horas diarias. Y cada discípulo de esa congregación, cuando se levanta en la mañana y se va a orar al templo o donde tengan que orar o en la montaña, una vez que ellos han hecho su tiempo con Dios de oración, de intimidad y todo lo que tú quieras, ¿saben lo que hacen ellos? Antes de irse a su trabajo, por lo menos le tienen que hablar a una persona de Jesucristo, a una. Yo pregunto, si nosotros pudiéramos traer ese modelo y que eso significara que si voy en mi colectivo o en un colectivo o voy en el bus o voy en la calle o estoy en la parada esperando el vehículo, el bus, qué sé yo, si yo me hiciera el propósito de decir, por lo menos decirle, Dios te ama. O sea, a lo mejor un Dios te ama puede cambiar el día de esa persona. O a lo mejor mirarlo y decirle en qué te puedo servir si lo ves en una necesidad. Vamos al hospital con mi esposa, ahí donde vivimos, y fuimos a ver a mi suegro que estaba recién operado, y yo siempre ando con la idea, tengo que hablarle a alguien de Cristo, tengo que hablarle a algo de Cristo. Y es como el lorito, ¿no? Y te estás repitiendo ahí. Por eso digo, cuando tú quieres, no hay impedimentos. Y nos metemos al ascensor para bajar,
al primer piso para irnos ya a casa y vemos una gringuita ahí en el ascensor llorando. Pero así como que se volteaba para que no la viéramos que estaba llorando. Yo le pegué el codazo a mi esposa. Yo no hablo inglés. Y le digo, le hago así como una seña. Y esperando que mi esposa reaccionara, pero en ese momento más se quedó mirándola cómo lloraba que reaccionando. Y cuando ya sale del ascensor, se nos iba la gringa. Le digo, amor, le digo, anda, hablarle, le digo. Entonces me dice, ¿qué hago? Dile que queremos orar por ella. Obviamente mi esposa, que habla inglés, se acerca a ella y se da vuelta y le explica a ella en inglés y dice, queremos orar por ti. Así que ahí la agarramos y se pone a llorar. Mire, ahí la llevamos a Cristo, a la pasadita, a la salida del hospital. Entonces uno dice, bueno, yo no hablo inglés, pero mi esposa sí habla inglés. O sea, cuando tú quieres alcanzar, o cuando tú entiendes cuál es la tarea de la iglesia, que es una tarea apostólica, una tarea de alcanzar a aquella gente que aún tiene que venir a este reino, o sea, te das cuenta que no hay impedimentos. Es cuestión de que tengas siempre el switch correcto, como iglesia, como discípulo, como esa persona que entiende su misión aquí en la tierra. O sea, no estamos solamente para congregarnos acá, para pasarlo bien, para tener fiesta, para cantar buenos coros. La verdad es que yo, como ustedes, he disfrutado de este tiempo acá, de alabanza, de cantos. ¡Qué bueno! Pero también me pone un poquito nervioso cuando nos quedamos muy adentro y cuando nos gusta demasiado quedarnos adentro, cuando nos empezamos a dar cuenta que hay mucha necesidad también afuera. Entonces, diga conmigo, se puede. Se puede. Diga conmigo, se puede. Se puede. Pero ahora diga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Tiene que hacerlo usted todos los días. Tiene que hablarle a alguien de Jesucristo. Tiene que hablarle. ¿Cómo será que en el avión hablé con un futuro rabino, un muchacho de 26 años? Ahí me vine con él hablando. No lo puedo evangelizar, pero por lo menos hablamos de la Biblia y me pasió en hebreo y el tipo me dio vuelta. Bueno, no de la fe, ¿no? Así que sí, el tipo algo sabía, ¿no? Y de memoria se sabía trozos de la Biblia entero y andaba con su kipá. Y yo pensé que era un hebreo nomás. Y tú eres hebreo, pero no, me dice, yo estoy estudiando para rabino, me dice. Ah, ok. Así que ahí siempre hay una oportunidad. Lo que quiero decirte es que siempre hay un espacio para que tú hables a otro de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo, miren. Hay un pasaje que quiero mostrarles ahí en 2 de Timoteo, hablando de los obreros. Porque creo que hemos llevado mucho tiempo orando a Dios y diciéndole, tráeme familias, tráeme gente. Y vuelvo a lo que dije antes. Toda la gente nueva que nos llega con un problema, o más de un problema. Y una persona ya es 1000 problemas. 2 personas son muchos más problemas. Pero no oramos por obreros, que son nuestros mandos medios, que son nuestro capital de trabajo, que son los que van a darle consistencia a nuestro trabajo y crecimiento y desarrollo en lo que estamos haciendo. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diga conmigo, obrero. Obrero. El obrero es el que hace la obra. El obrero es el que descubre cuál es su zona de habilidad. El obrero es el que respondió la pregunta, ¿para qué vine a esto? ¿Para qué? Yo creo que tenemos mucha gente en nuestras congregaciones dependientes todavía. Lo peor, tenemos gente innecesariamente dependiente. Esa que te llama a las 10 de la noche, pastor, ¿a qué hora es el culto mañana? Y dice, o me está agarrando, o sea, lo dije el domingo, pero me está agarrando, o sea, y llama para eso. Y nos damos el tiempo. Ahora, yo no digo que sea malo, pero si quieres hacer un trabajo productivo, mira, Jesús no perdió tiempo o mucho tiempo con gente que no sabía para dónde iba, ni menos quería saber a dónde iba. Jesús, ¿en quién se enfocó? En esa gente que estaba detrás del propósito, que quería saber a qué vino.
esa gente se conectó, con esa gente conversó, con esa gente pasó tiempo, con esa gente invirtió. ¿Para qué? Para que esa gente pudiera desarrollar. Y Jesús sabía que al desarrollar a esa gente, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a potenciar su trabajo, su tarea, su labor. 3 cosas quiero decir. Primero, los obreros aprobados son los que conocen su obra. Amén. Y te hago la pregunta de pasadita. ¿Tú conoces tu obra? Que es otro tema, ¿no? ¿Cuál es la obra? Se lo digo así de pasadita rápido. Yo sé que no es un tema para tocarlo aparte, o más bien es aparte. Está la obra de salvación, pero también está la obra de fruto, de las obras que tú haces al trabajar en el reino de Dios. Está la obra de Cristo dentro de ti, pero también está la obra o las obras que tienen que ver con lo que tú desarrollas y tú haces en el reino de Dios. Por eso el obrero aprobado, número 1, conoce su obra, sabe cuál es su área de responsabilidad. Segundo, conoce al dueño de la obra. Él tiene un conocimiento cabal de Jesucristo. Él no está así como que, ¿soy o no soy convertido? ¿Soy o no soy salvo? ¿Soy o no soy hijo de Dios? Él sabe quién es. Ella sabe quién es. Por eso entonces, al conocer al dueño de la obra, también conoce la obra. Y tercero, un obrero aprobado es el que ejecuta la tarea que tiene por delante. Me ha tocado este último tiempo hablar con muchos líderes, con muchos pastores, con gente que está a cargo de otras personas. Y he escuchado comentarios como estos. Primero, estoy cansado. Cansado porque la gente no me apoya. Cansado porque la gente no me sigue. Hago un proyecto, nadie se interesa. Establezco un plan, nadie se involucra. Y pareciera que más que motivar, desmotiva. Y eso ha llevado a muchos líderes incluso a desertar. Porque pareciera que hay gente o que no quiere entender o no le interesa entender para qué Dios le llamó. Pero fíjese acá, los obreros de la cosecha ya están. Y voy más allá. Están en la congregación que tú lideras y que tú pastoreas. Ya están los obreros. Tú dirás, pero no los veo. Por eso es rogar al Señor de la mies que envíe los obreros a su mies. ¿Saben por qué? Porque esto tiene que activarlo el Espíritu Santo. Amén. Yo sé, y le ha pasado a muchos pastores, muchos líderes, que cuando comienza el año hacen todo un programa, un calendario, una agenda, y dicen, le voy a presentar esto a la congregación y así los voy a entusiasmar. Y que ¿sabe qué? Esto no es por entusiasmo. Esto no tiene que ver con entusiasmo. Tiene que ver con un despertar del Espíritu Santo. Es Él el que empieza a tocar, a inquietar, a despertar a la gente. Por eso cuando me decía un discípulo allá en Estados Unidos, me decía, pero pastor, ¿cómo esta gente no entiende? Yo tengo 1 año y ya entiendo. ¿Y cómo ellos no entienden? Es que si no se le activa eso, si no se despierta eso, no lo van a entender. Ahora, debo insistir y explicarle más veces. Las veces que pueda y tengas paciencia, explica. A veces los pastores asumimos que la visión que tenemos está clarita. Clarita para ti, pero no para el pueblo. O sea, Jesús tuvo que estar 3 años y medio con sus discípulos hablando las mismas cosas, el mismo mensaje, la misma enseñanza, el mismo sermón, se muere, resucita y todavía no entienden. Fíjate lo que preguntan en la resurrección. Jesús, ¿vas a restaurar el reino en estos días? ¿Sabes qué es esa pregunta? Esa es una pregunta política. No es una pregunta espiritual. No tiene nada que ver con lo que Jesús estaba haciendo hace 3 años atrás. Y aún los discípulos, viendo a Jesús morir y resucitar, todavía no entienden lo que Jesús les estaba diciendo hace meses
años atrás. Ahora, si le pasó a Jesús con sus discípulos, ¿por qué no te puede pasar a ti? Entonces uno asume, ya le dije a la gente lo que hay que hacer. Ok, ya tienes que hacerlo. ¿Te ha pasado con tus hijos? Hijo, esto no hay que hacerlo, esto se hace de esta manera, esto se hace así. ¿Y qué hace tu hijo? Sí, papá. ¿Y qué pasa después de 5 minutos más? Lo mismo que le dijiste que no debía hacer, es lo que hizo. ¿Este qué? ¿Ah? O no entiende o no quiere entender. Es que mira, a veces la gente no entiende la primera. Por eso tenemos que ser insistentes si vamos a formar un equipo que va a alcanzar. Lo otro, los obreros de la cosecha ya vienen equipados, ya están listos. O sea, mi tarea allá en Estados Unidos con los 9 que me reúno todos los lunes, yo le dije a ellos, yo con ustedes voy contra el tiempo. Y yo le dije, si en 3 años de estar con ustedes, ustedes no han descubierto su zona de habilidad, si ustedes en 3 años ya no saben o todavía no saben para qué Dios les llamó, entonces o fallé yo o fallaron ustedes. Pero tenemos que replantearnos porque una persona no puede estar más de 3 años sin todavía saber para qué Dios le llamó. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su tarea en el cuerpo de Cristo? Pero pareciera que también a algunos líderes les gusta tener a esos cristianos dependientes. Aleluya. Que lo estén llamando por teléfono. Pastor, ¿qué dice Juan 3:16? Y tú te la das de teólogo, ¿no? Sí, mira, te voy a explicar el versículo. No, hay cosas que ya no tienes que contestar a la gente. Yo le dije a esas 9 personas que están conmigo todos los lunes, mi tarea es ayudarles y enseñarles a descubrir lo que ya tienen adentro ustedes. Esa es mi tarea. Por eso la tarea de un pastor, lo dice Efesios 4, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? ¿Para qué están? A ver, ¿para qué están? ¿Para perfeccionar? No dice que le hagas la tarea, que los perfecciones, que es entrenar, es equipar, es potenciar, es llevarlos a ese nivel de excelencia y que ellos hagan su tarea. ¿Me explico, no? Por eso yo estoy en contra de los calientasillas. No me gustan. Primero porque no son bíblicos. No son bíblicos. Hechos es una iglesia en movilización. Esteban. ¿Quién era Esteban? No tenemos libros de él, no tenemos epístolas de él, no tenemos cartas de él, pero ¿sabe lo que dice? Era poderoso en señales, prodigios y milagros. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia entendió que cada uno de ellos tenían algo que hacer, algo que suministrar y compartir en el cuerpo de Cristo. O ya sea evangelizando, o ya sea orando por los enfermos, o llevando la gracia de Dios. Hay una congregación en Estados Unidos que está como a unas 4 horas de donde nosotros vivimos y ya va como en las 1500 personas. Y me hablaron de esa congregación para ir a visitarla, que una vez al año hace un seminario. Y me estaban contando que en esa congregación niños de 6 años, oran por paralíticos y se levantan. Cuando me dijo esto un pastor, me dijo, mira, yo lo vi con mis ojos, no me lo contaron. Yo leí 2 libros de ese pastor. Cuando yo me dijo, vi eso, niñitos que están ahí, cuando van entrando los enfermos, ellos corren a agarrar a los enfermos y empiezan a imponer manos. Si los niños de 6 están haciendo eso, imagínate los más grandes. Toda esa congregación están involucrados en llevar y extender el reino de Jesucristo. Estaba escuchando un testimonio del hijo del pastor de esa congregación, es un muchacho joven, y es un muchacho muy agresivo en la evangelización, es un hombre que no se calla, es un hombre que no tiene impedimentos, y dice que un día está en un restaurante, me contaba, lo leí en el libro, y está en un restaurante, y el Espíritu Santo le dice, levántate y háblale a ese hombre que está enfrente, en tu mesa. Este muchacho se para y le comienza a hablar lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que le dijera a ese hombre, y mientras comienza a hablarle a ese hombre,
este hombre comienza a llorar. Y todo lo que le estaba diciendo era como que lo estaban describiendo y lo estaban descubriendo. ¿En qué terminó esa escena? En un hombre postrado, llorando, entregando su vida a Jesucristo. Cuando yo veo esos casos, cuando yo leo eso, lamentablemente es muy aislado. No es lo frecuente, no es lo permanente. Por eso entonces nosotros como líderes tenemos que entender que no estamos para hacerle la tarea a la gente. Estamos para enseñarle a que ellos hagan su tarea. Y tercero, los obreros de la cosecha serán activados por el Señor. No sé si le ha pasado a algún pastor acá, pero a veces hemos predicado un sermón y después de ese sermón nos quedamos con la sensación, ya la gente lo entendió. Pasaron todos llorando, la alfombra mojada, y dicen, todo ya, aquí ya quedamos al otro lado. Yo siempre, como dice mi cuñado, no es lo que predicas, es qué hace la gente después de la predicación. ¿Qué hace con el mensaje? ¿Lo lleva a la práctica? ¿Lo hace una realidad? Y ya para ir terminando, escucha esto. La tarea de la iglesia es canalizar el potencial que trae cada obrero del Señor. Lo repito, la tarea de la iglesia es canalizar el potencial que trae cada obrero del Señor. Y ya para ir cerrando esta enseñanza o este compartir, yo no quiero dejar fuera de contexto o no sacar lo que sigue después del texto que leímos. Porque si tú, Mateo 9, lo que leímos al principio, vuelve por favor ahí, a Mateo 9. Si tú terminas en el versículo 38, donde dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, cortas la idea, porque eso no termina allí, continúa. Y el contexto sigue más abajo, en el versículo 5 del capítulo 10, que también está en Lucas 10, del verso 1 al 11, y lo leo rápido, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Subraya esto que viene, por favor. En cualquier casa donde entréis. Diga conmigo, el próximo desafío es entrar a una casa. Otra vez, el próximo desafío es entrar a una casa. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Es difícil el mensaje o no que tenemos que decir? No. ¿Cuál es el mensaje? Paz sea a esta casa. La gente dice, pastor, enséñame a evangelizar. Ahí está, tiene que decir, paz sea a esta casa. ¿Está difícil o no? No. Pero es que yo quiero aprender, deme un curso de evangelismo. No, si no hay curso de evangelismo, es di paz a esta casa. Pero ya te digo lo que dice el resto. Y si hubiere allí algún hijo de paz que ya está escogido, que ya está separado, que ya está predestinado por el Señor, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ahí se me complica un poco a mí porque yo no como de todo. No, yo no como de todo, así que ahí tendría problemas yo, pero bueno. Yo comería pollito, puré, por ahí estoy bien yo, pero más allá de eso ya como que ensalada también. Dice, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Subraya lo que viene.
en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y aquí está el asunto. Y sanad. ¿Con qué termina eso? ¿Con qué letra? Con D. ¿Eso qué es lo que es? ¿Y qué es un imperativo? Es un mandamiento. Es un mandamiento. A veces llegamos a las casas, comemos, quedamos satisfechos, llenitos, nos ponen quesito, chanchito, el otro está allá muriéndose y dámosle que comía, que un santo y que otro, el café con leche. Que Dios le bendiga, nos vemos. Oye, ¿no oraste por el enfermo? O sea, comiste y no oraste por el enfermo. ¿Me explico o no? Amén. O sea, prioridades con respecto a un discípulo del reino. Dice, y sanad a los enfermos que en cualquier ciudad, escucha esto, donde entréis y no os reciban saliendo por su calle, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Subraya eso, por favor. Qué interesante que Jesús te diga el día que entras a una casa y dices, paz sea a ti o paz sea a vosotros. ¿Sabes lo que estás trayendo? El reino de Dios. O sea, tú eres un representante, un conector del reino con esa gente. Pero hay un mensaje y hay una acción. El mensaje es el reino. ¿La acción cuál es? Paula, ¿cuál es la acción? Tercer cielo. Es sanar al enfermo o los enfermos que están allí. Nunca olvides, mensaje con acción, mensaje con acción. ¿Sabe lo que te va a demandar esta generación? Evidencias. ¿Tu Cristo tiene poder? Ora por mí, a ver si lo sana. Hazlo. ¿Sí o no? Amén. Evidencias. Pablo en las cartas, el libro de los Hechos, ¿de qué nos hablan? De un mensaje con poder. Un mensaje con autoridad. Ah, no, pero eso es para el pastor. Él tiene ya mucha experiencia. O no, eso es para los líderes que ya tienen más conocimiento de la palabra. ¿Dónde te dice la palabra que tienes que tener conocimiento vasto para eso? Simplemente tienes que creer en lo que Dios te está diciendo que hagas. Si eres discípulo, tienes que hacerlo. Y aquí yo veo dos cosas. El primer nivel de un discípulo es casas. Di conmigo, mi primera responsabilidad son las casas. Si esta congregación y cada congregación comienza a entender que esa fue la estrategia y que le dio resultados a Jesús y a los discípulos y a la iglesia primitiva, son casas. Invade el evangelio en casas. Métete a las casas. Entra a las casas. Lleva el mensaje a las casas. Tan simple como eso. ¿Cómo comenzó nuestra congregación en Estados Unidos? En una casa. ¿Cómo comenzó esta congregación? En la casa de Bernardo. Cuando dice, tiene que ser una casa. También puede ser un restaurante. Puede ser un parque. En cualquier lugar. O sea, no le pongas barreras ni dificultades a lo simple. No haga difícil lo que el Señor en su palabra hace fácil. Cuando la gente me dice, oye, es muy difícil comenzar una congre. No es difícil. Ya vamos como en 70. No es difícil. Por eso, jóvenes, no pierdan la visión de abrir casas y alcanzar muchachos, alcanzar muchachas a través de las casas. O sea, intimidad, compañerismo, comunión, relación. No perder el foco. No, es que a veces nos juntamos en la casa pero para otras cosas. O sea, sí que comemos, comemos. Sí, se entretienen, sí, y pásenlo bien también, pero no pierdan la visión. ¿La visión de qué? De que otros también conozcan a este Cristo que tú conoces. Ahora escucha esto. Si no eres fiel en las casas, menos lo serás en la ciudad. Por eso Jesús pone dos niveles acá, en estos versículos. Primero los manda a las casas y después ¿a dónde los manda? A la ciudad. Pero en tu Biblia, primero dice, en cualquier casa donde entréis. Y después dice, en cualquier ciudad donde entréis. Para pasar a las ciudades tienes que ser fiel en las casas. ¿Sabes que hay una estrategia? ¿Cómo conquistas una ciudad? Para Cristo.
casa por casa. Casa por casa. Una de las sectas más crecientes son los testigos de Jehová. ¿Se acuerda cuánto le dije que había de calor donde yo vivo? 53 grados. 50 a 53 grados de calor. Y con ese calor, yo he visto a unos varones de corbata, con su maletín, con su atalaya, golpeando puertas. ¿Sabe qué dice uno ahí? Este está loco. Pero él sigue golpeando puertas, sigue alcanzando adeptos, los bautizan y ya lo hacen discípulos. O sea, la estrategia está aquí. Simplifícala. Si alcanzamos casas, vamos a alcanzar un sector. Es más, mira, tan simple como esto. Si en una ciudad o en un sector tú logras levantar, vamos a decir, 10 casas, que son 10 familias, y a esas 10 familias le pones una base de operación, que se reúnan una vez a la semana o una vez al mes, ¿ya tienes qué? Una congregación. ¿De cuánto? Fácil. 50, 70, 80 personas. El problema es que nosotros siempre tendemos a ¿qué? A aglutinar. Y Dios a veces va al revés de nosotros. Él es de esparcir. Yo quiero tener a todos aquí el día domingo. Quiero tener lleno esto. Lleno, lleno. Y yo lo dije en Estados Unidos. Misael lo conoce, Leonardo conoce. Hay un salón de un colegio, el Southwest, que cabe más o menos como unas 1500 personas. Salón tremendo. Y yo le dije a mi esposa, estábamos adentro, nos paramos allí. Dije, este es mi sueño. Pero no todos los domingos. Una vez al mes. ¿Por qué? Porque una vez al mes los traes, los equipas. Vayan. Vayan. Alcancen. A mí no me interesa que la gente me escuche todos los domingos. Pero sí me interesa que la gente conozca a Cristo. Amén. A veces, a lo mejor estamos más interesados en que nos conozcan a nosotros como buen predicador, como buen enseñador, como buen exhortador. Y creo que ya llegó el tiempo de que la gente realmente debe conocer a Jesucristo. O sea, no se trata de mí ni de ustedes. Se trata de esa gente que no conoce a Jesús y que necesita experimentar lo que tú ya disfrutas. ¿Cuántos en nuestras congregaciones llegaron con matrimonios quebrados, a punto de divorciarse, y hoy día se aman? Y tú los ves y hasta ganas, dicen, uy, qué lindo matrimonio, qué hermoso cómo se ven. Pero ¿cómo llegaron? Matrimonios como esos, ¿sabe lo que tienen que hacer? Ir a buscar otros matrimonios que están quebrándose y decirles, esta es mi experiencia. Pero ¿sabe lo que hemos hecho, hermano Eduardo? Lo hemos reclutado, lo hemos reclutado, lo hemos reclutado. Y a veces le digo, Señor, no sé si pedirte perdón o darte gracias por los templos. Pero me da la sensación que los templos a veces nos han hecho daño. Porque hemos perdido la visión de los no alcanzados. Y no se trata de mi denominación. No se trata de mi congregación. Se trata de los intereses de Dios. Él quiere y desea más discípulos, más personas. Y cuando yo leo este pasaje y dice, vayan a las casas y luego a las ciudades, es que el Señor estaba probando la fidelidad. Si no son fieles en lo poco, van a ser fieles en lo mucho. Alcancen familias. Para llegar a lo mucho hay que pasar por lo poco. Los discípulos llevan un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pase a esta casa. Los discípulos llevan la autoridad y sanar a los enfermos que en ella haya. Una vez sanado el enfermo o los enfermos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Se ha acercado el reino de Dios a esta casa. Ah, pero yo lo quiero para mi congregación. ¿Y qué tal si se va a otra congregación?
hacer un negocio a un pastor. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa experiencia? Atender a alguien por años, darle tiempo, cariño, atención, y el día menos pensado se te van. ¿Qué sensación te deja eso, Reinaldo? ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia! Pero no se trata de ti, se trata del reino de Dios. Amén.